Ok, tenemos estos tres casos para la función racional P sobre Q. Recuerden que estamos hablando de P sobre Q con grado de P estrictamente más pequeño que el grado de Q. Ok. En el primer caso se tiene cuando tenemos una factorización de Q solo por medio de factores lineales, esta factorización, en donde ninguno de los factores lineales se repite. ¿Ok? Y en ese caso lo que tenemos son n raíces reales y distintas, por lo que la descomposición en fracciones simples va a venir dada de esta manera. ¿Ok? Em, la razón por la que esto se puede descomponer así tiene que ver, eso yo lo comenté ayer, con un hecho conocido del álgebra lineal. ¿Ok? Pero bueno, se puede ver desde ese punto de vista, seguramente hay otras formas de verlo. Pero la manera como yo lo he pensado ha sido así. Pero en todo caso, no me interesa dar la demostración de este hecho, sino mostrar la utilidad de cómo se usa. Entonces, lo importante acá es que para las aplicaciones, quiero decir, cuando usted tiene una factorización del denominador, de este denominador Q, en factores lineales que no se repiten, entonces la descomposición de esa función racional P sobre Q va a ser de esta manera. ¿Ok? Y bueno, de allí uno puede calcular la integral de P sobre Q que viene a ser esto que está acá. ¿Ok? Eso ya lo habíamos comentado ayer, no voy a ahondar demasiado en ese hecho. Quiero ver ejemplos. ¿Ok? En este ejemplo vimos cómo calcular A y B. Fíjense que es interesante esto que yo coloqué aquí entre paréntesis, ¿ok? Porque esta primera expresión, eh, digamos que me, me limita un poco en cuanto a la forma de calcular A y B, porque esta primera expresión es válida solamente para para todos los reales menos el uno y el menos uno, ¿ok? Pero cuando yo multiplico, que fue lo que hice acá, por el denominador, por este denominador en ambos lados de la igualdad, obtenemos esta otra expresión. Esto sí que es válido para todo R, a diferencia del anterior, que era válido en todo R salvo en los puntos 1 y menos. ¿Por qué es más conveniente esta otra? Bueno, porque esta me permite, como esto es válido para todo X en R, eh, resulta que yo puedo poner aquí el valor de X que yo quiera. ¿Sí? Particularmente puedo poner el valor de X, X igual a 1, que fue lo que hicimos, ¿ok? Y X igual a menos 1. ¿Por qué estos dos valores? Bueno, porque estos valores son los valores en donde en la función Q, este denominador, se anula. Okay. Básicamente lo que hago es usar las raíces, usar X igual a la raíz o las raíces del polinomio que está aquí en el denominador. Okay. ¿Eso qué permite? Bueno, como es una raíz, lo que permite es que cuando evalúo, por ejemplo, en X igual a 1, esta parte de acá, que es esto, se va a anular. Entonces va a sobrevivir solamente el término que contiene a y de ahí voy a poder despejar A. ¿Sí? Se obtiene el valor de A directamente a partir de esta evaluación que estoy haciendo. De la misma manera, cuando uso la otra raíz, esta que está acá, se anula esta parte y obtengo directamente el valor de B. De manera que entonces uno puede eh, usar las raíces del polinomio Q del denominador para después calcular las constantes que aparecen en la descomposición en fracciones simples. ¿Ok? Vamos a seguir con otro ejemplo, a seguir en eh, este mismo archivo. ¿Ok? Y vamos a hacer un par de ejemplos más con respecto a este caso, ¿sí? Bueno, veamos. Me lo voy a traer del libro porque estoy tomando este ejemplo del libro.
evaluar esta integral. ¿Sí? Vamos a llamar a esta integral, llamémosla I. ¿Ok? Ahí está. Digamos que esto es I. Solamente para escribir I en lugar de todo esto en lo que sigue. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes que estamos en el caso, a ver, estamos aquí arriba, estamos en el caso en el que el grado es una función racional y el grado del numerador es estrictamente menor que el grado del denominador, porque aquí tenemos un polinomio arriba, un polinomio abajo, entonces es una función racional, y arriba el grado es 2, abajo el grado es 3. Entonces puedo aplicar la descomposición en fracciones simples directamente una vez que haya descompuesto el denominador. Pero entonces, como paso uno, lo primero que uno tiene que hacer es chequear, ¿sí?, que P sobre Q es tal que el grado de P es estrictamente menor que el grado de Q. Si esto no es así, si lo que ocurre es al revés, si el grado de P es mayor o igual que el grado de Q, entonces uno tiene que hacer la división primero y llegar a una expresión como esta que teníamos acá en asterisco. Llegar a una expresión como esta. Vamos a poder llegar a una expresión como esa porque el teorema de la división establece que existen 6R que satisfacen esta igualdad. ¿Okay? Ahorita vamos a ver un ejemplo de este hecho. El tercer ejemplo va a ser de ese tipo, ¿ok? En el que el grado de P es mayor o igual que el grado de Q. Pero bueno, veamos este primero. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos hecho esto, cosa que en este caso es así, eh, en este ejemplo, tenemos que el grado de P, bueno, P de X, para dejarlo claro, P de X corresponde a X cuadrado más 2X menos 1, y Q de X es 2X cubo más 3X cuadrado menos 2X, que claramente se cumple esta desigualdad. El grado de Q es 3 y el grado de P es 2. ¿Ok? Entonces, con lo cual, el grado de P efectivamente es estrictamente menor que el grado de Q. ¿Ok? Como paso 2, lo que corresponde hacer es factorizar el polinomio Q. Factorizamos el polinomio Q. ¿Por qué necesitamos factorizar el polinomio Q? Bueno, porque nosotros necesitamos identificar cómo se escribe Q. ¿Ok? Para ver exactamente cuál es la forma en que se escribe Q. Si Q se escribe de esta forma en la que los factores son todos lineales y ninguno de ellos se repite, entonces estaremos en el caso 1, en este caso que está acá. ¿Ok? De manera que vamos a poder proceder de esta manera, así, descomponiendo la fracción P sobre Q así en estas fracciones simples, y podemos seguir el procedimiento que está acá para calcular la integral. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que necesitamos factorizar Q, para poder establecer cuál es el caso en el que estamos. Estos pasos van a ser esencialmente los mismos en el caso 2 y caso 3 también. ¿Ok? Bueno, factorizamos el polinomio Q. Entonces, tenemos que Q es esto que está acá. Sí, como Q es esto. Fíjense que aquí podemos factorizar esto de esta manera.
va a quedar X, ¿verdad? Multiplicando factor común X que hay acá, multiplicando a 2X cuadrado más 3X menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Hay una forma de factorizar estas expresiones cuando el coeficiente de X cuadrado no es 1, ¿sí? Esa forma de factorizar, bueno, hace bastante tiempo que no lo uso, pero no es difícil de recordar. Es la siguiente, ¿no? Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ver, la idea es ver cuál es el coeficiente de X cuadrado, ¿ok? Y uno multiplica por el coeficiente de X cuadrado y divide entre eso mismo, toda esta expresión, ¿ok? El X lo dejo allí, ese X ya está fuera de este polinomio cuadrático, de manera que ya va a ser parte, uno de los factores en nuestra factorización, de manera que lo dejo allí, no pasa nada, ¿ok? Entonces, este 2 que está acá, el de arriba, lo paso adentro del paréntesis y fíjense que va a quedar esto de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? El 2 que está abajo lo dejo fuera y el 2 que está arriba lo paso adentro del paréntesis y entonces eso permite escribir lo que estaba antes dentro del paréntesis se escribe ahora de esta forma. Por supuesto no es lo mismo, sino que está multiplicado por 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, una pregunta. Yo en el caso de que se utilice el aspa con el 2x al cuadrado, también se podría resolver así. ¿Perdón? Sí, profe, me refería que yo le hice con la regla, se podría decir, del aspa para resolver el 2x al cuadrado más 3x Sí, menos sí, 2. se puede hacer de esa otra forma también, sí. Donde en verdad lo importante es no de qué forma llegamos a la factorización, sino llegar a esa factorización, ¿ok? Lo importante es factorizar. Por supuesto, una de las formas es tomar esto. Bueno, si quieren eso, lo escribo un poco más abajo. Otra forma de factorizar en polinomio cuadrático, ¿sí? Pero esta forma a mí me parece que es interesante, por eso la estoy colocando, ¿ok? Ahorita escribo la otra forma. Pero en verdad no importa de qué forma lleguen a la factorización, siempre que lleguen hasta ella y por supuesto que sea correcta, ¿no? Bueno, acá lo que hacemos una vez que multiplicamos por 2 sobre 2, que en este caso es el coeficiente del x cuadrado, si el coeficiente de x cuadrado fuese 5, entonces sería 5 sobre 5, lo que vamos a colocar acá, ¿ok? Depende del coeficiente de x cuadrado. Entonces, lo que hacemos es, hacemos un cambio de variable. El 2x a 2x le llamamos y, ¿ok? Ese es el cambio de variable que estamos haciendo. Y entonces esto va a quedar como y cuadrado más 3y menos 4. ¿Ok? Entonces queda x sobre 2 multiplicando. Ahora sí, fíjense ¿cuál fue, digamos, qué nos permitió hacer esta multiplicación de 2 sobre 2 y después el cambio de variable? Bueno, lo que nos permitió hacer fue quitar ese coeficiente que era distinto de 1 de x cuadrado y ahora el coeficiente del término cuadrático es 1. ¿Sí? O sea, básicamente el objetivo de hacer esta multiplicación y división y el cambio de variable es transformar el coeficiente del término cuadrático, que antes no era 1, a un coeficiente que sí es 1. ¿Ok? Porque a partir de esto es más fácil hacer la factorización. Aquí en la factorización tenemos que buscar dos números ahora que sumados de este y multiplicado de menos 4. Bueno, evidentemente son estos dos. ¿Ok? Esto lo podemos reescribir devolviendo el cambio de variables
¿Ok? Y de aquí, de este primer factor, o más bien del segundo, que es este que está en el medio, sacamos un factor común 2. Y entonces va a quedar x sobre 2 por 2 por x más 2 por 2x menos 1. Estos se simplifican y finalmente, fíjense que este 2 sobre 2 que introdujimos al principio, al final va a volver a aparecer de manera que lo puedo simplificar. Es decir, ese 2 sobre 2 provisional que estuvo allí, que colocamos allí de manera provisional, al final desaparece. Y entonces aquí tenemos la factorización. ¿Okay? Esta es una forma de hacerlo. No es la única y de hecho no es la más rápida, pero es una que es interesante. ¿Okay? La más rápida sería, vamos a ver, poner aquí otra forma de factorizar ¿cómo era la cosa? 2x cuadrado, 2x cuadrado más 3x menos 2. Es así. Otra forma de factorizar esto es de la siguiente forma. Fíjense. En general, si tenemos el polinomio cuadrático, disculpen que ahora esto se quedó. Okay. Bueno. Disculpen que esto pues, se cerró. Cerró solo. Ok. Ajá. Decía que en general, si tenemos el polinomio cuadrático, que vamos a llamar, no llamémosle P, sino vamos a llamarle simplemente, llamémosle R de X, igual a, No se eh, ve lo que está compartiendo. no se ve, pensé que había comenzado a compartir, disculpa. Ahora sí, ¿no? Si tenemos este polinomio cuadrático, ax cuadrado más bx más c, cuyas raíces son x1 y x2, entonces el polinomio simplemente se factoriza de esta forma. Se factoriza así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos las raíces? Por supuesto, estoy pensando acá que el polinomio no es irreducible, porque si él fuese irreducible, no podría factorizarse. ¿Ok? Entonces, estamos en la situación en la que el polinomio sí puede factorizarse y por lo tanto tiene raíces reales. ¿Ok? Entonces, aquí debería decir cuyas raíces reales son. En realidad, si las raíces son complejas, también esto pasa. Lo que pasa es que nosotros no estamos interesados en ese caso. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso tenemos esta factorización, ¿sí? Donde x1 se calcula, como ustedes saben, usando la fórmula de la resolvente de esta forma. Menos b más la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y x2 se calcula como menos b menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Es decir, podemos calcular x1 y x2 por medio de la fórmula que conocemos para calcular raíces de polinomios cuadráticos, ¿ok? Y esas van a ser x1 y x2, y la factorización siempre va a venir dada de esta manera. ¿Sí? En nuestro caso, eh, tenemos que fíjense, nuestro caso es este que está aquí arriba, ¿ok? El A, que es el coeficiente de x cuadrado, es 2. El B, el coeficiente de x es 3. Y C es menos 2. ¿Ok?
por lo que 2x cuadrado, bueno, primero vamos a decirlo así, x1 es igual a menos 3 más la raíz de 3 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 2. Ok. Y esto sobre 2 por 3. 2 por 2, perdón, 2 por 2, 2 por A. Entonces queda menos 3 más la raíz de, acá es 9, aquí sería 16, ¿sí? Sumado. Entonces la raíz de 25 sobre 4. Entonces tenemos menos, bueno, menos ya no, sería 5, menos 3 sería 2 sobre 4, que es un medio. Y x2 sería esto mismo, pero con un menos acá. Entonces menos 3, aquí sería menos 3 menos 5, que sería menos 8 sobre 4, que es menos 2. Ok. Luego, la factorización de este polinomio de 2x cuadrado más 3x menos 2 viene a ser entonces a, según esta factorización que está acá, viene a ser a por x menos x1 por x menos x2. Entonces tenemos a que es 2 por x menos x1. x1 es un medio, entonces queda menos un medio por x menos x2, que sería menos 2. Ok. Fíjense que esto cuando yo paso este 2 aquí dentro de este paréntesis, esto se transforma en 2x menos 1 multiplicando a x más 2. Ok. Eso es precisamente lo que tenemos acá. X más 2 por 2x menos 1 o 2x menos 1 por x más 2. Sí, o sea, usted puede factorizarlo como quiera realmente. En verdad, a mí no me importa demasiado cuál es la forma en que usted factoriza el polinomio Q. ¿Ok? Con que lo haga bien es suficiente. Para mí es suficiente. No me importa si lo hace de esta manera, que fue un poco larga ciertamente, pero que quería mostrar para enseñarles otra forma de hacer esta factorización, o bien usando esto que está acá. ¿Ok? Usted hágalo como quiera. Por mí es igual. En fin, lo importante es que el polinomio Q se factoriza de esta manera. Así. ¿Ok? Entonces, en cualquier caso, como sea que usted lo quiera hacer, tenemos que Q de X se factoriza como esto que está acá. ¿Sí? Eso es lo que realmente nos interesa. ¿Ok? Ya tenemos la factorización del polinomio Q. Eso corresponde al paso 2. ¿Sí? El paso 2, entonces, está hecho. Tenemos factorización del polinomio Q lista. ¿Ok? ¿Qué es esto que está acá? Entonces, efectivamente, estamos en el caso 1, el caso en el que el polinomio Q, que era el caso 1 que habíamos considerado acá, el polinomio Q se factoriza de esta manera, donde ninguno de los factores se repite. Eso es exactamente lo que tenemos en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, también en la parte de la resolución se podría también igualándole a la primera, al primer polinomio de la parte del numerador.
para no hacer el mismo proceso que nos estaba enseñando ayer, o solamente se puede resolver con un procedimiento sería de reemplazarle con los valores que obtuvimos. Sí, hay que hacer este siguiente paso que corresponde precisamente a dar la descomposición en fracciones simples correspondiente, ¿no? La descomposición en fracciones simples que corresponde es esta. Fíjense ustedes que, y a partir de ahí, por supuesto, al hacer la multiplicación, que es el siguiente paso, vamos a tener una igualación con este polinomio P, que es lo que tú estás diciendo. Después de eso calculamos los valores de las constantes. Una cosa que yo no he dicho hasta ahora, pero que es muy importante y va a ser cierta, no solamente en este caso, sino en los que siguen, es que la cantidad de constantes que hay acá, fíjense que coloqué n constantes porque hay n raíces reales o porque hay n factores. Bueno, en realidad no importa si hay n raíces reales o factores, sino porque lo que importa realmente acá es que el polinomio Q tiene grado n. La cantidad, el grado n es precisamente la cantidad de constantes que van a aparecer acá. Siempre va a ser así, ¿ok? Si yo tengo grado n en el polinomio Q, aquí voy a tener n constantes, ¿ok? En nuestro caso particular, tenemos grado 3 del polinomio Q, entonces el paso 3 consiste en dar la descomposición en fracciones simples. La descomposición en fracciones simples, en este caso, pues corresponde a P de X sobre Q de X, resulta ser igual a una constante sobre el primer factor, que es X. Yo hago la factorización, fíjense que es importante dar la factorización de Q porque eso nos permite primero saber en qué caso estamos. Aquí estamos en el caso 1 debido a que tenemos 3 factores lineales y todos distintos, ¿ok? Pero además, el hecho de que yo dé la factorización nos permite dar la descomposición en fracciones simples después, porque fíjense que el primer término que aparece en esta descomposición en fracciones simples, este término que está acá, corresponde, lo voy a poner en rojo, corresponde a la primera constante entre este primer factor, ¿sí? El segundo término corresponde a la segunda constante entre el segundo factor. Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, vamos esto así. El último término de la descomposición en fracciones simples corresponde a la última constante entre el último factor. ¿Okay? De manera que al hacer la descomposición, también al hacer la factorización, es decir, también tenemos la descomposición, porque la descomposición en este caso es simple, es solamente colocar una primera constante entre el primer factor que es X, más una segunda constante. Perdón. Ok, más la segunda constante, que voy a llamar B, entre el segundo factor, que es X más 2, más la tercera constante entre el último factor, en este caso, que es 2X menos 1. Ok, es decir, cuando yo ya doy la factorización, la descomposición en fracciones simples es directa. Ok, no hay prácticamente más nada que hacer. Ok, ahora, ya dimos nuestra descomposición. Ok. Esta descomposición corresponde, este P sobre Q corresponde a la expresión x cuadrado más 2x menos 1 entre el 2x cubo más 3x menos 2. X cuadrado, bueno, déjenme, lo coloco acá. Era x cuadrado más 2x menos 1 entre 2x cubo más 2x menos 2. Sí, esa era
el polinomio, en la función racional que teníamos, P sobre Q. Ahora, el paso 4, lo que hacemos es multiplicar ambos lados de la igualdad anterior por el denominador, ¿sí? Pero este denominador ya sabemos que se escribe como x por x más 2 por 2x menos 1. ¿Ok? O sea, lo que hacemos es multiplicar por q. Es decir, por esto. ¿Ok? La cuestión es que el q, el polinomio q, ya lo estoy viendo de esta manera, de la manera en que lo factoricé. ¿Ok? Así es como lo veo. Entonces, cuando uno multiplica ambos lados de esta igualdad por esta expresión, por este polinomio q, que es x por x más 2 por 2x menos 1, fíjense que en el lado izquierdo obtenemos, x cuadrado más 2x menos 1, nada más, ¿ok? Que sería el polinomio p, lo que está arriba, ¿sí? Porque al multiplicar esto por el polinomio q, que es esto que está acá, que es el mismo que está aquí abajo, entonces se simplifica y queda nada más lo que está arriba. Cuando multiplico este lado derecho por este polinomio q, lo que hago es multiplicar cada término por él, ¿ok? Por el polinomio q. Entonces, al multiplicar el primer término a sobre x por esto, queda a multiplicando a x más 2 por x menos 1. 2x menos 1, perdón. Porque bueno, cuando multiplico esto por esto, el x que está abajo se simplifica con este x. Después, cuando multiplico con el segundo término, este x más 2 que está acá se simplifica con este x más 2 y queda b multiplicando a x a 2x menos 1. Entonces queda bx por 2x menos 1. Y cuando multiplico el tercer término por esto, el que se simplifica es el 2x menos 1 con este 2x menos 1 que está acá y queda c multiplicando a x y eso multiplicando a x más 2. ¿Ok? ¿Queda claro lo que hicimos? Bien. Bueno, fíjense que esto fue exactamente lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿okay? En el que hicimos esa multiplicación de ambos lados, simplificamos y quedó así, y que antes la descomposición que uno había dado en fracciones simples valía para todo x salvo para las raíces del polinomio q, las raíces del polinomio de abajo, pero ahora, una vez que multiplico y queda de esta forma, eso vale para todo x. ¿Okay? Como esto es válido, como esta igualdad es válida para todo x, bueno, resulta que yo puedo en esta igualdad, yo puedo poner el valor de x que yo quiera. Ok, por supuesto, eh, voy a colocar los valores de x que son convenientes. O sea, el paso 5, perdón, consiste en calcular A, B y C. ¿Sí? Ahora, para calcular A, B y C, eh, en realidad no sería solo A, B y C, sino todas las constantes que aparezcan ahí, porque si hubiesen solo dos constantes, entonces tocaría calcular A y B nada más. ¿Sí? Si hubiesen cinco, entonces bueno, las cinco constantes, las constantes que aparezcan. Entonces calcular las constantes. Eh, de la descomposición. En este caso, corresponde
a calcular A, B y C. ¿Ok? Estas son las constantes que corresponde calcular en este caso. ¿Ok? ¿Cómo calculamos esto? Bueno, como dije, hay varias formas de hacerlo. ¿Ok? Una de las formas es usar el hecho de que esta igualdad es válida para todo X. Particularmente es válida para las raíces del polinomio. Entonces, mi sugerencia es que siempre que tengan raíces del polinomio Q, usen esas raíces. ¿Ok? Si no hay raíces del polinomio Q, raíces reales, quiero decir, que eso puede pasar, como vamos a ver en el último caso, entonces, bueno, hay que buscar otra alternativa, que las hay, ¿ok? De manera que no hay que preocuparse por eso. En este caso, en el caso en el que estamos con raíces todas reales y distintas, que es el caso en el que el polinomio Q se factorizó en factores lineales todos distintos, lo que yo sugiero hacer es usar las raíces directamente. Entonces, si x vale 0, las raíces del polinomio Q, es a la que me refiero. El polinomio Q es este. Las raíces del polinomio Q son x igual a 0, x igual a menos 2 y x igual a 1 medio, que son los valores de x para los cuales esta expresión es igual a 0. ¿Está claro? Entonces comenzamos con x igual a 0. Si x igual a 0, entonces, digamos, vamos a ponerle a esta un nombre, más, de más tenemos que en el lado izquierdo queda menos 1, porque aquí voy a colocar 0 donde va x, queda menos 1 en el lado izquierdo. Y en el lado derecho queda a multiplicando a 2, multiplicando a menos 1, ¿sí? Más b por 0 por menos 1, más c por 0 por 2. Fíjense, aquí vamos a tener a multiplicando a 2, y aquí, porque aquí colocamos 0 y queda 0 más 2, entonces queda a multiplicando 2, y aquí queda 0 menos 1, que sería menos 1, entonces queda a por 2 por menos 1. Acá queda b por 0 por menos 1, y aquí c por 0 por 2, que es lo que estoy diciendo acá. ¿Okay? Evidentemente, pues estas partes se eliminan, ¿okay? Y queda nada más esto, y resulta entonces que a, en este caso, es igual a 1 medio. ¿Ok? Entonces, el uso de una de las raíces siempre va a permitirme calcular una de las constantes. ¿Ok? Vamos con la siguiente raíz. X igual a 2. A 2, no, X era igual a menos 2, era la siguiente raíz. X menos 2. Si X igual a menos 2, tenemos lo siguiente. En el lado izquierdo quedaría menos 2 al cuadrado. Sí. Más 2 por menos 2, menos 1. Y en el lado derecho quedaría a por 0 por, bueno, en realidad no importa la otra parte. Lo voy a dejar así, a por 0, más b por menos 2, por 2 multiplicando a menos 2, menos 1, más c por menos 2 por 0. ¿Sí? Pues fíjense que lo importante de usar las raíces es que si yo tengo acá el factor x más 2, este factor se va a eliminar cuando uso la raíz x igual a menos 2. Se va a eliminar este factor, va a ser 0, y este factor acá también. De manera que este tercer término y este primer término, que es donde aparece el factor x más 2, se elimina. Y sobrevive únicamente este en donde no aparece ese factor. Eso es lo que está pasando acá. El primer término y el tercer término en el lado derecho de más se eliminan cuando lo evalúo en x igual a menos 2. ¿Está claro? Sí.
Entonces, queda menos 1, perdón, menos 1. Igual a, aquí va a quedar, fíjense que queda menos 2 por menos 5. Entonces queda 10b. De manera que b es igual a menos décimo. Y finalmente usamos la última raíz, que es cuando x es igual a 1/2. Si x vale 1/2, lo que tenemos es lo siguiente. Cuando x es 1/2, los términos que se anulan son, este se va a anular porque este factor se hace 0 y este factor también se hace 0, de manera que se anulan el primer y segundo término y sobrevive solamente el tercer término en el lado derecho. ¿Okay? En el lado izquierdo queda 1/2 al cuadrado más 2 por 1/2 menos 1. Entonces, en el lado izquierdo queda 1/2 al cuadrado más 2 por 1/2 menos 1. Y en el lado derecho, este se va a anular, este también, y queda c por 1/2 más 1/2 por 2. ¿Ok? Queda c multiplicando a 1/2 por 1/2, por 1/2 más 2, quise decir, no más 1/2 por 1/2 más 2. ¿Ok? Bueno, está claro que aquí en el lado izquierdo resulta que vale 1/4 nada más. ¿Sí? En el lado izquierdo queda 1/4, porque este 2 por 1/2 es 1, con este menos 1 se elimina y queda 1/2 al cuadrado, que es 1/4. Y aquí va a quedar c multiplicando a este 5/2 por 1/2, queda 5/4. ¿Ok? De manera que c es 1/5. Estos son los valores que queríamos calcular en este paso. ¿Ok? Quedó claro qué fue lo que hicimos, ¿no? Sí. Usamos Sí. las raíces y llegamos a las constantes, los valores de las constantes, A, B y C. ¿Ok? Bueno, el siguiente paso, que correspondería ya a un paso 6, es nada más que escribir la integral de la función. Básicamente es integrar P sobre Q. ¿Cómo integramos P sobre Q? Bueno, esta integral, que es la que nos están pidiendo calcular, a esa integral le llamamos I, así la voy a llamar acá. Entonces, en este caso, tenemos que I, que es la integral que queremos calcular, va a ser igual a la integral, como P sobre Q se escribe de esta manera. Ok, entonces nos toca integrar es esto. Eso va a ser igual a la integral de esta expresión que está acá. Ok. Pero eso se convierte en la integral en A multiplicando a la integral de dx sobre x más B multiplicando a la integral de dx sobre x más 2 y C multiplicando a la integral de dx sobre 2x menos 1. Ok. Esto corresponde entonces a A por el logaritmo del módulo de x más B por el logaritmo del módulo de x más 2 más C por el logaritmo de 2x menos 1, esto dividido entre 2 porque
bueno, nosotros vimos que el logaritmo de, más bien, que déjenme poner eso entre paréntesis acá, recordar que la integral de dx sobre ax más b es igual a logaritmo de ax más b sobre a, por 1 sobre a. Ok, esto es lo que estoy usando acá. Eso ya lo habíamos calculado por aquí arriba. Aquí. Ok, bueno, por esta constante que si me olvido de la constante por un momento sería 1 sobre ahí por el logaritmo de. Ok, eso ya lo hemos calculado. Entonces, esa es la fórmula que estoy usando para cada una de estas integrales. Y resulta, bueno, por supuesto, aquí más una constante. Ok, por supuesto que acá colocamos los valores de A, B y C que acabamos de calcular. Ok, el valor de A era un medio, entonces aquí queda un medio del logaritmo de módulo de X. El de B era menos un décimo, entonces menos un décimo del logaritmo de módulo de X más 2. Y el de C era un quinto, pero como está dividido entre 2, queda un décimo también. Ok, del logaritmo de módulo de 2x menos 1. Todo esto más una constante. Ok, y ese sería el resultado final. Ok, este último paso, en el caso en el que estamos, siempre va a ser de esta manera. Va a arrojar integrales que no son más que logaritmos. Ok, estas integrales son logaritmos de algo. Ok, pero cuando estamos en los otros casos, la situación cambia un poco. Ya la situación no es la misma. Entonces hay que, es decir, la integral va a ser distinta. ¿Ok? Pero de todas formas, uno puede calcular estas integrales. Bien, ¿quedó claro el ejercicio? Sí, por mi parte, sí, profe. Bien, hay unas formas alternativas. Aquí cuando calculamos, eh, en el paso 5 calculamos las constantes A, B y C. Hay maneras distintas de hacer esto. Okay, de hecho, hay otra forma que eh, nosotros vamos a ver después, sobre todo en el último caso, en el caso en el que aparecen polinomios cuadráticos, la factorización de Q, eh, pero que también es válida en este caso. Y sin embargo, yo prefiero para este caso esta forma de hacerlo, porque me parece más rápida, me parece que es mucho más sencilla para este caso. Lo que ocurre es que para el caso 3, el último caso que vamos a ver, aunque esta forma es más sencilla, no va a funcionar en ese caso. ¿Ok? Va a funcionar la otra forma de hacerlo. Pero bueno, ya veremos lo que pasa aquí. Ok, había dicho también que iba a dar un ejemplo en el que el polinomio de arriba tenía grado mayor o igual que el polinomio de abajo. Vamos a ver eso para que vean. Bien, déjenme copiar eso del libro también. Un ejemplo del libro. Este sería el ejemplo 3. Corresponde a calcular esta integral. Ok, nuevamente llamemos a esta integral I para no escribir toda la integral después cuando la estemos citando. En este caso, fíjense que como paso 1, chequear, el paso 1 era simplemente chequear que el polinomio P tuviera grado más pequeño que el polinomio Q. Lo que pasa es que en este caso no ocurre, ¿sí? Entonces, paso 1, bueno, no ocurre.
que el grado de P sea estrictamente menor que el grado de Q. Aquí estamos diciendo, pues, P de X es X cubo más X y Q de X es X menos 1. Evidentemente, el grado de P es mayor que el grado de Q. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos si ya no se cumple lo que debe cumplirse en el paso 1? Bueno, si no se cumple lo que debe cumplirse en este paso 1, lo que hacemos según eh, el cuento, digamos, que vimos ayer, lo que hay que hacer es dividir. Se hace la división. ¿Ok? Entonces, como este es el caso, debemos hacer la división. Debemos hacer la división P de X entre Q de X. Ok. Ahora, hay varias formas de hacer esta división. Una forma de hacerlo, que seguramente ustedes vieron en el bachillerato o quizás en la nivelación, no lo sé, es la siguiente. Entonces, primera forma para dividir o de dividir. Vamos a decir mejor, de hacer la división. P sobre Q. Esta primera forma es una forma que creo yo que enseñan en el bachillerato y es simplemente lo siguiente. Hago X cubo, ¿cómo era? X cubo más X, ¿no? X cubo más X. Y comenzamos a dividir entre X menos 1. Lo que uno hace en esta división es tomar el primer término del polinomio, el de grado mayor, primer término del dividendo de Q, de P, perdón, y lo divido entre el primer término de Q. Entonces, X cubo entre X da X cuadrado. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo este X cuadrado, multiplico ese X cuadrado por esto y lo pongo acá, pero cambiado de signo. X cuadrado por X da X cubo, pero le cambio el signo. Y X cuadrado por menos 1 da menos X cuadrado, pero aquí le coloco más X cuadrado, cambiado de signo. ¿Okay? Entonces sumo estos dos y queda X cuadrado más X. Y hago ahora el mismo procedimiento en este paso. Divido X cuadrado, que es el término con un grado mayor acá, entre X. X cuadrado entre X da más X. ¿Okay? Y hago lo mismo de aquí para acá. Este lo multiplico por esto y coloco X cuadrado cambiado de signo y menos X cambiado de signo. Queda así. Entonces queda, o sea, aquí cuando sumo estos se van, aquí cuando sumo estos se van y queda 2X. Y cuando sumé estos dos quedó X cuadrado más X, que fue lo que coloqué acá. Entonces finalmente hago la división de esto entre X, que queda más 2. ¿Ok? Y, para ver. Sí. Y entonces hago lo mismo devolviendo. Pongo este por este acá, queda 2x, 2 por x, 2x, pero le cambio de signo, 2 por menos 1 es menos 2, pero le cambio de signo. Y entonces al sumar esto queda 2. Aquí ya no puedo hacer la división, esto va a ser el resto, esto va a ser el cociente, este es pues, Q y este es P. ¿No? Entonces, lo que tengo, según el teorema de la división, es que P sobre Q va a ser igual, perdón, a C de X
más R de X sobre Q de X. Es decir, lo que tenemos es que el P sobre Q va a ser igual a C de X, que sería X cuadrado, bueno, C de X, esto es R de X. X cuadrado más X más 2, más R sobre 2, sobre Q, perdón, 2 sobre Q de X. Sí. Bueno, en este caso Q de X lo puedo poner directamente, Q de X era Q de X era X menos 1, ¿no? Sí. Y esta es entonces la factorización. ¿Ok? Esa es una primera, la factorización no, pero la división. Esta es una primera forma de dividir estos polinomios. Déjeme chequear, o sea, repasar a ver si lo hice correctamente. Este entre este cuadrado. Sí, está bien hecho. Bueno, esa es la primera forma de dividir. ¿Ok? Seguramente ustedes vieron esta manera de dividir en algún curso previo a este, ¿verdad? ¿Lo vieron o no? Sí, sí, no, dieron pues. Ok. Bueno, disculpen que alguien acá me preguntó, me hizo una pregunta del ejercicio anterior, pero no la vi hasta ahora. Que si saca el 2 de la parte de C, no cambiaría la expresión dentro del logaritmo. Bueno, en realidad da lo mismo, ok, da lo mismo sacar este 2 de acá. Va a ser exactamente o esencialmente lo mismo, ok. Bueno. Otra forma de hacer esa misma división es la siguiente. Esta forma, digamos, es poco convencional, pero suele funcionar. ¿Ok? Em, para ver, déjenme chequear a ver si yo puedo hacerlo de esa otra forma. No, creo que no va a funcionar. No va a funcionar porque quería sumar y restar una cosa allí en el numerador, pero creo que no va a servir eso. Posiblemente sí. No, sí sirve. Sí sirve, vamos a ver. Fíjense, otra forma sería así. Escribo x cubo más x. Lo que pasa es que esta forma exige tener cierta habilidad de ver qué es lo que tengo que sumar y restar. Y de recordar algunas fórmulas que probablemente a algunos les es complicado de recordar. Aquí yo voy a poner esto así. Y lo que voy a hacer es sumar y restar. Lo que hice fue más bien sumar y restar 1 arriba. Entonces esto se convierte en x cubo menos 1 sobre x menos 1, ¿sí? Más x más 1 sobre x menos 1. Bueno, recordar esta fórmula. La fórmula de x cubo menos 1 es x menos 1 multiplicando a x cuadrado más x más 1. Ok, esta fórmula es la que voy a usar acá, es la que hay que recordar. Entonces, esto que está acá se convierte, este primer término se convierte en x cuadrado más x más 1, porque x cubo menos 1 va a ser esto multiplicando por esto, pero este que está acá se simplifica con el denominador. Y para este otro hago algo similar. Le resto 1
y le sumo otro 1 arriba, ¿sí? Fíjense que esto que está acá es lo mismo que lo que está arriba. Entonces vamos a tener x cuadrado más x más 1 más, esto lo separo de esta forma, x menos 1 sobre x menos 1 más 2 sobre x menos 1. Okay. Esto que se convierte en 2 y va a estar sobre x menos 1 y este x menos 1 sobre el x menos 1 es el que estoy colocando acá. De manera que como esto que está aquí resaltado es 1, se simplifica y queda 1, se le suma al que está acá y va a quedar x cuadrado más x más 2 sobre x menos 1, que es precisamente la expresión que obtuvimos antes. ¿Ok? Entonces, bueno, como usted quiera hacerlo, de cualquier manera, entonces, finalmente, acá, en este caso, no hay que hacer tantos pasos para calcular la integral y. La integral y, que es igual a la integral de p de x sobre q de x, corresponde entonces a la integral de esto que está acá, a la integral de x cuadrado más x más 2 más 2 sobre x menos 1. Porque p de x sobre q de x es esto. ¿Okay? Y esto se transforma en la integral de este polinomio. Este polinomio es fácil de integrar. Vamos a tener x cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 más 2x. Y esta integral, la integral de 2 sobre x menos 1 es 2 por el logaritmo del módulo de x menos 1. Todo esto más una constante. Y ahí termina. ¿Sí? No había mucho más que hacer porque abajo ya no se podía factorizar, era un polinomio irreducible. ¿Ok? ¿Quedó claro lo que hicimos? O sea, lo que quiero que se den cuenta es que si uno tiene arriba un polinomio de grado mayor, lo que tiene que hacer es la división. Cuando hace la división queda una expresión de esta forma en la que voy a integrar este polinomio y esta función racional. ¿Okay? Esta función racional, en este caso, no ameritó hacer fracciones simples porque ya era una fracción simple. ¿Okay? Pero si hubiese sido necesario hacer fracciones simples, entonces uno hace fracciones simples. Para esta expresión nada más, para la integral de esta nada más. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el caso 2. El caso 2 corresponde al caso en el que el polinomio Q, ya vimos el caso 1 con bastante detalle, creo, es el caso más sencillo de los tres. El caso 2 corresponde al caso en el que el polinomio Q se escribe así, ok, pero puede que se repitan los factores. Entonces, tenemos el caso 2 de esta forma. En la factorización de Q aparecen únicamente factores lineales, pero se pueden repetir. ¿Sí? Que se repiten. Que se repiten no todos, que digamos, en los que algunos se repiten. Es decir, Q tiene esta forma. ¿Ok? Q se escribe de esta forma. En este caso, fíjense ustedes que el grado de Q es precisamente la suma de los alfas. ¿Okay? Ese es el grado de Q. En este caso, la descomposición en fracciones simples es la siguiente. Descomposición
en fracciones simples, corresponde a la siguiente. P de X sobre Q de X. Esta descomposición es un poco más complicada. ¿Ok? Vamos a tener una primera constante que voy a llamar A11 sobre X A1X más B1. Después una segunda constante, que voy a llamar A12 entre A1X más B1 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta una constante número alfa 1, 1 alfa 1, sobre A1X1, A1X, perdón, más B1 elevado al alfa 1. Fíjense que aquí lo que hicimos fue agotar todas las potencias de A1X más B1. A1X más B1 está elevado a una potencia alfa 1. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a tener alfa 1 constantes. ¿Ok? Fíjense que las constantes van a ser A11, A12, A13 hasta A1 alfa 1. Eso suman alfa 1 constantes. ¿Ok? Y la situación es lo importante y lo que quiero que quede claro en esta descomposición, que todavía no está completamente escrita, me falta escribir algunas cosas más, es que para el primer factor, si ese factor se repite 15 veces, entonces van a aparecer 15 constantes. La primera constante entre ese primer factor elevado a la 1, después el primer factor elevado a la 2, con la segunda constante acá, la tercera constante entre el primer factor elevado a la 3 y así sucesivamente hasta la constante número 15 entre el primer factor elevado a la 15. ¿Ok? Es decir, llego hasta la potencia, hasta la potencia de este factor que está acá, hasta alfa 1. ¿Ok? Si se repite, si aparece una sola vez, entonces voy a tener solo una constante entre ese factor elevado a la 1. Si se repite dos veces, voy a tener dos constantes hasta la segunda constante entre ese factor elevado a la 2. Si se repite tres veces, bueno, voy a tener más estos dos más un tercero, que es la tercera constante entre ese factor elevado a la 3. Y así sucesivamente hasta terminar con esta potencia. ¿Okay? Cuando estamos en el caso en el que tenemos el segundo factor, la situación es similar. Va a haber una primera constante que voy a llamar 2,1, A21, que es distinta de A12, es otra constante. Ok, A2X más B2, elevado a la 1. ¿Sí? Después, hay una segunda constante de este factor, para este factor, pero ahora el factor está elevado a la 2. Para la segunda constante lo elevo a la 2. Y así sucesivamente hasta la última constante, que es la constante A2 alfa 2, sobre ese segundo factor elevado a la alfa 2. Es exactamente el mismo razonamiento. Si se repite una sola vez, si aparece una sola vez este factor, entonces aquí voy a tener solo una constante entre el primer factor elevado a la 2. Y ya, y ahí se termina. Pero si se repite dos veces, si aparece dos veces ese factor, vamos a tener esto sobre esto elevado a la 1 más una segunda constante sobre el segundo factor elevado a la 2. Si se repite una tercera vez, más una tercera constante entre eso elevado a la 3. Si se repite una cuarta vez, y así voy. Una cuarta constante entre eso elevado a la 4 hasta llegar a la potencia más grande de ese factor. ¿Ok? Y finalmente, bueno, eso va a ocurrir para cada uno de los factores. En el último factor voy a tener una primera constante entre el último factor elevado a la 1. Una segunda constante entre ese factor, el último, elevado a la 2. Fíjense que es exactamente lo mismo
que en los anteriores factores, hasta una última constante entre ese último factor elevado a la alfa e. ¿Ok? Esta es la descomposición en fracciones simples que corresponde al caso 2, que es el caso en el que los factores pueden repetirse. Es decir, es el caso en el que Q tiene raíces reales, todas son raíces reales, pero pueden repetirse. Alguna de ellas puede repetirse. No tiene por qué repetirse todas, ¿ok? O sea, lo importante es que alguna de ellas se repita. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Profe, una pregunta. En el tercer caso, vamos a ver las cuadráticas, ¿sería solamente las que van a ser repetidas o solamente las que son sin repetir? No, estas son para las que son con raíces repetidas. La anterior es cuando las raíces no se repiten. ¿Ok? Pero tienen Sí, que profe. ser, tanto en el primer caso como en el segundo, tienen que ser todas raíces reales. ¿Ok? Si hay raíces complejas, eso corresponde al tercer caso que vamos a ver mañana. ¿Ok? Sí, profe, me refería en el caso del tercer caso, lo que vamos a ver son fracciones simples, cuadráticas, que se repiten o solamente las que no se repiten. Vamos a ver los dos casos. Bueno, profe. Sí, vamos a ver tanto cuando las raíces son complejas, vamos a ver tanto el caso en el que las raíces complejas se repiten como cuando no. ¿Ok? Lo que pasa es que vamos a enfocarnos mucho más en el caso en el que son raíces complejas que no se repiten, ¿ok? Porque en el caso en que se repiten es algo parecido a esto. Entonces, como que no vale mucho la pena hacer un estudio profundo de ese caso, ¿ok? Bueno, dejamos la clase hasta este punto. Dios mediante, nos vemos mañana, ¿ok? Mañana continuamos con esta historia de